En las últimas 5 semanas, el tipo de cambio del peso frente al dólar ha experimentado un fuerte repunte que ha llegado a descontar por completo la apreciación del 9% que presentaba el peso hasta mediados de abril. Vamos con los ganadores y perdedores de la sesión de hoy. Nos acompaña Juan Francisco Caudillo, analista técnico de Monex. ¿Qué tal, Juan Francisco? Muy buenas tardes. Pues de acuerdo con tu análisis técnico, ¿cuál es la perspectiva de nuestra moneda en los meses previos a las elecciones y qué niveles podríamos estar viendo en el tipo de cambio en las próximas semanas? Hola Susana, ¿qué tal? Muy buenas tardes, un saludo. Pues sí, como bien comentas, pues el tipo de cambio peso-dólar en principio ha experimentado un fuerte repunte durante las últimas 5 semanas, acumulando un alza del 11% si consideramos el mínimo que vimos apenas en abril de 17,94, y el máximo que acabamos de ver esta semana en 19,94. En ese sentido, pues este nivel de 19,94 equivale al mismo nivel máximo que habíamos visto en diciembre del 2017 de 19,90, y en una primera lámina pues ahí vemos cómo realmente luego de lograr una apreciación el peso de casi el 9% en el primer trimestre del año, hacia mediados de abril, pues ahora pues en pocas semanas ha venido a descontar toda esta apreciación que presentaba el peso, y ahora pues se coloca prácticamente sobre los niveles que vimos de cierre de 2017, que están en 19,66. El cierre de hoy ya lo vimos hacia niveles de 19,72, como comento, ya vimos en el año inclusive máximos de 19,93, y ahora pues la expectativa en cuanto a los niveles es que en la parte técnica podríamos estar viendo mayores repuntes hacia adelante, si bien reconocer que este repunte del 11% en el tipo de cambio en las últimas semanas podría estar llegando a niveles importantes de resistencia. El nivel importante de resistencia en la parte técnica se ubicaría en un rango entre 20 y 20,30, el primero como el psicológico de los 20 pesos y el segundo el de 20,30, equivaldría a un ajuste del 61,8%, que es una proporción de Fibonacci, respecto a la caída que vimos desde los 22 en enero de 2017 y el mínimo de 17,45 que vimos hacia el mes de abril del año pasado. En ese tema, pues estamos contemplando que hacia la recta final de las elecciones y con las noticias que se han dado a conocer sobre el Tratado de Libre Comercio y las negociaciones, pues vemos que el tipo de cambio ya reaccionó, ya se coloca hacia los máximos que vimos a finales del año pasado, y pensamos en principio que un nivel de entre 20 y 20,30 podría funcionar como una resistencia para este avance, y en caso de no lograr romper por arriba de este 20,30, pues mantenerse en esta zona entre 20 y 20,30, y en todo momento pensaríamos en principio por arriba del 19,50 como soporte, e indispensable pues evidentemente que hubiera un rompimiento por abajo de los 19 pesos para que las probabilidades volvieran a favorecer al peso, algo que no descartamos, pero que dadas las condiciones que estamos viendo consideramos que es muy poco probable. Bien, pues Juan Francisco, por otro lado, el principal índice accionario en México, vemos que continúa cayendo para acumular en el año una pérdida del 7%. Con base en tu análisis técnico, ¿crees que el factor de incertidumbre sobre las negociaciones del Telecán y el resultado de las elecciones continúa afectando al mercado de renta variable? Sí, Susana, como bien comentas, también en la parte accionaria, en la parte de renta variable en México, pues también hemos visto afectaciones en nuestro índice, con esta caída que ya equivale a una pérdida del 7% en lo que va del año, y esto pues obviamente también en línea o afectado también en función de las expectativas de lo que sabemos ocurrirá en próximos meses respecto a las elecciones. En ese tema, pues el índice también o los mercados accionarios han presentado estas caídas y evidentemente pues cierto nerviosismo que se ha traducido en las mismas. En la primera lámina podemos ver cómo pues estos movimientos que ha tenido las bolsas en los últimos procesos electorales en México pues han derivado en fuertes repuntes. Pensamos en principio que estos repuntes que hemos visto en años electorales anteriores pueden coincidir con situaciones alcistas de los mercados en general, ya que recordemos que los índices accionarios a nivel mundial han venido presentando alzas desde los mínimos que vimos en el año 2009, luego de la crisis financiera en Estados Unidos. Entonces, pues vemos que podría estar en la parte explicativa, pues sí, estar afectando también este tema de Telecán y de las elecciones, evidentemente en las bolsas, con esta caída del 7%, aunque pues en Estados Unidos los principales índices hasta el momento presentan algunas ganancias, si hablamos del índice tecnológico Nasdaq, o inclusive un término flat para los índices Dow y Standard & Poor's. En lo que respecta a los niveles, vemos que en nuestro mercado accionario en México el IPC
pues estaría rompiendo hoy un soporte muy importante de 46.000 unidades. Habría que precisar que dicho momento de 46.000, nivel de 46.000 puntos es muy importante, ya que representa varias referencias de soporte y de continuidad de tendencia. ¿A qué me refiero? Que estos 46.000 puntos en su momento en enero del 2013 representaron un máximo, además representan la parte baja del canal alcista que ha venido presentando. Esto lo podemos ver en la gráfica, como estaría llegando justo también a este punto decisivo, ya que el rompimiento por abajo de los 46 podría tener implicaciones más negativas. Pensamos en principio que de darse este rompimiento de los 46 que estamos viendo hasta el día de hoy, podría continuar extendiéndose por lo menos hasta los 44.000 puntos y en casos extremos hacia los 42.500 e inclusive sin descartar los 40.000 puntos. Pensamos en principio pues que también todo esto va a depender de qué terminen haciendo los mercados accionarios en Estados Unidos, sobre todo el índice Dow, el cual se encuentra atrapado en un rango de indecisión entre los 24.000 y los 25.000 puntos, y que el rompimiento de estos dos niveles pues podría detonar mayores caídas o en su defecto mayores alzas. De eso dependerá, pensamos en la parte técnica, cuál pudiera ser el desempeño hacia adelante, aunque evidentemente pues ya vimos repercusiones en el mercado accionario en México, y esto pues evidentemente a la espera de los resultados que conozcamos hacia el 1 de julio. Bien, pues muchas gracias por este análisis, Juan Francisco Caudillo, analista técnico de Monex. Muy buenas tardes. Gracias, Susana, un saludo, muy buenas tardes. Gracias. Este jueves los participantes del mercado